Bien, habíamos anticipado la presencia de Carlos Selgar, que es licenciado en Ciencias Políticas, encuestador reconocido de aquí de Gualeguaychú y de la provincia. Carlito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo estás mirando lo que sucede, digamos, con ya un poco más definidas las cuestiones, una fórmula del oficialismo, Bordet-Val, una unidad, digamos, de una especie de frente o de alianza de parte de la oposición, que me parece que cambió también el escenario, ¿no? Sí, bueno, estamos en la semana de mayor estrés político, que es la semana de cierre de listas, de acá se soportan las mayores presiones, las negociaciones de los mayores enojos, donde se exacerban los egos, y esto es la semana de mayor desgaste hasta este sábado, donde ya se configure el panorama electoral. Lo que ha hecho, como bien decías, la oposición es una lectura pragmática de generar un campo de batalla electoral que se divida básicamente en dos polos: tratar de buscar la polarización en la elección con esta alianza de Cambiemos Todos por Entre Ríos, donde han agrupado a todos los sectores que estaban parados frente al oficialismo. Se va a buscar hacia una polarización, digamos, que van a quedar prácticamente dos fuerzas firmes. Algo parecido se estaría dando acá también en Gualeguaychú, con una especie de cambiemos también, de dirimir alguna interna con algunos candidatos radicales, con, por otro lado, Javier Melchori, que representa el PRO. Hay que ver qué pasa con Luis Leiza. Con Luis Leiza hasta última hora no se sabe, pero... Hay quienes apuestan a que lo convencen, ¿eh? A que lo convencen. Bueno, me parece que queda... Pero bueno, todo es posible, digamos, en la política. Y bueno, por el otro lado también tenemos una interna también interesante en Gualeguaychú, que se da dentro del oficialismo, entre Piaggio, que es una figura, podríamos decir, bueno, dos figuras nuevas en la política de Gualeguaychú, como es Germán Grané y Piaggio, que no vienen de militancia, de muchos años, digamos, no vienen de tanta trayectoria política, sino que son dos productos de una gestión municipal, dos personas que representan a una nueva generación, y que se van a enfrentar, digamos, en una interesante interna en Gualeguaychú. Vos sabés que yo le preguntaba tanto a Maya como al intendente Erro esta cuestión de Uribarri, ¿no? De exigir la unidad. ¿Hasta dónde eso, cómo lo ve el electorado, digamos? ¿Hasta dónde es bueno y hasta dónde por allí puede generar alguna molestia, ¿no? Más que nada en mucha gente que estaba militando para que vaya a las elecciones PASO, un candidato. Sí, bueno, lo que pasa que, a ver, hay que tener cuidado con eso. En algunas cuestiones, cuando no se paga un gran costo político, ordenar una interna sirve, pero muchas veces cuando hay, por ejemplo, por así nombrar Gualeguaychú, una interna donde hay posicionamientos muy fuertes, donde se ha movilizado mucha gente, donde hay mucho convencimiento de ambas partes, es un error político muy grave, es tratar de venir como un caudillo político a decir, acá manda yo. Así, claro. Está mal, porque aparte también, mirarlo desde la óptica democrática, digamos, ¿no? Las pasos fueron hechas para que la ciudadanía se introduzca a los partidos políticos y dirima sus internas. No estamos hablando de que cada partido lleva 5 candidatos, pero al menos 2 posiciones dentro de un partido es algo que entra dentro de la razonabilidad para que la ciudadanía se involucre y haga una preselección. Porque si no, lo que termina haciendo las pasos es como una especie de encuesta multimillonaria que pagamos todos los ciudadanos, de millones de pesos, que sale de una elección. ¿Para qué? Para que ya estén los candidatos predefinidos. No tiene sentido las pasos en ese sentido, más allá que como un previo filtro a la multiplicación partidaria. Es decir, como para filtrar los pequeños partidos chiquitos, porque hay que superar un 1.5% en las elecciones para poder competir en octubre. O sea que las pasos tienen que mantener el espíritu de esa cierta competitividad política y de ese involucramiento de la ciudadanía en la preselección de los candidatos. ¿Cuánto de consenso pierde un gobernador que a su vez es precandidato a presidente y dice declino mi precandidatura, como sucedió con Uribarri, digamos? O sea, la gente ¿cómo mira eso? La candidatura de Uribarri nunca ni siquiera prendió en Entre Ríos, digamos. Fue una candidatura que
que generó más expectativa. Pero, no, bueno, pero yo creo que el consenso y la imagen de Uribarri mucho tuvo que ver también con eso, seamos realistas, digamos, ¿no? en la provincia. En la provincia, bueno, ya Uribarri traía una imagen importante desde su gestión, que de hecho lo conserva, digamos, ha sido la gestión de Uribarri, como ya lo hemos hablado veces anteriores, ha sido una gestión que no ha sabido administrar conflictos, que no ha habido mayores conflictos en Entre Ríos, que si bien hoy hay sectores que están un poco descontentos, que responden más a los sectores más identificados con las economías regionales, como es el citro, bueno, la lechería en Entre Ríos, algunas empresas que están siendo ocupadas por los chinos, y bueno, esta problemática, pero básicamente ha mantenido una gestión ordenada, que eso le ha generado una base de sustento de votos y una base de imagen de gestión. Ahora, la imagen de la candidatura a presidente de Uribarri fue como un sueño, como él lo definió en su momento, un sueño entrerriano que realmente nunca, ni siquiera tuvo la mínima base para concretarse, porque nunca la figura de Uribarri fuera de Entre Ríos pudo expandirse, no más allá de la gran campaña mediática. Pero bueno, pero ¿cuánto difiere el hecho de que Uribarri vaya como precandidato o como candidato a diputado nacional o candidato a diputado provincial? Bueno, a ver. O sea, de hecho, hoy por hoy, si Uribarri no es compañero de fórmula ni de Randazzo ni de Scioli, va como primer candidato a diputado provincial. Está bien, tu pregunta, a ver si yo la interpreto, es si fuera elegido hoy para ser acompañante de una fórmula presidencial de Uribarri. No. O sea, estamos hablando de una boleta. Ajá. Donde Uribarri puede estar por encima de Bordet o puede estar en la lista por debajo de Bordet. ¿Cuánto incide eso en el electorado, digamos, o sea, en ver la boleta? Bueno, la figura de Uribarri, digamos, ya de por sí tiene una incidencia importante, dado que es la persona más conocida, con buena imagen. Ahora, la elección de Uribarri va a ser muy parecida a la que jugó Busti en su momento. Digamos, quedarse en defender el peso político de Entre Ríos en un cargo de alto protagonismo como puede ser la presidencia de la Cámara de Entre Ríos, tal cual lo hizo Busti, ¿no? Para seguir manteniendo, digamos, la custodia de su territorialidad política. Uh-huh. El hecho de irse en una diputación nacional es como un poco perdería ese zoom político que todo dirigente quiere tener de su territorio. Vos sabés que Maya, cuando estuvo acá hace un rato, él decía que en la elección de Santa Fe quienes más perdieron fueron los encuestadores. Uh-huh. A ver, en una elección tan reñida no hay encuesta que pueda ser muy certera, porque vos lo que tenés ahí es un error muestral. Lo que sí hubo, por ejemplo, como algunas consultoras que sí quedaban ganadores por tantos puntos, pero muchas veces algunos errores que se estaban viendo en las encuestadoras generalmente son porque son encuestas telefónicas. Las encuestas telefónicas tienen un alto margen de error porque vos estás dejando de lado a muchos sectores que ya el teléfono es una tecnología en extinción, y muchos sectores sociales que ya no tienen teléfono. Entonces vos tenés que sobremuestrar esa muestra, tenés mucho rechazo porque la gente escucha una máquina y lo cuelga, o hasta gente directamente contesta cualquier cosa. Entonces eso generó que muchas encuestas, no solamente, también le pasó en Buenos Aires, donde las encuestas daban que ganaba por 11 puntos, por 4 puntos nada más Rodríguez Larreta, ganó por 11. En otras encuestas que pasó en Santiago, donde le daban perdiendo al candidato de Massa y ganó Massa, y acá también pasó en Santa Fe. Pero aún así, si vos hicieras una encuesta una encuesta, digamos, en hogares, o como hace Giacobbe con sobre cerrado, aún así es muy difícil que vos puedas determinar, porque el margen de error ya es imposible que vos puedas determinar quién gana. Vos fíjate que hay un 0,10% de diferencia y dos puntos con el otro. Es imposible que una encuesta le pueda determinar eso, porque toda encuesta tiene un margen de error de 2.5, 3%, depende de los casos que vos tomes. Y en ese margen de error es hacia arriba o hacia abajo. ¿Te sorprendió? Pasó algo muy parecido acá, en la última elección de Gualeguaychú, donde las encuestas dieron con un pequeño margen de error ganador al oficialismo.
y ganó De Angeli, por ejemplo, ¿no? Porque ese margen de error es muy imposible que vos lo sepas cuando la elección está muy reñida. ¿Te sorprendió de alguna manera lo que sucedió en Santa Fe? No, ya se venía vaticinando el gran crecimiento de Del Cel en las elecciones anteriores, cuando fue... Sí, bueno, pero también, Del Cel todo lo daban que iba a ganar por 10, 15 puntos. No. Está bien, yo creo, a ver, que... era un final cerrado, digamos, ¿no? Yo no me imaginaba Del Cel ganando por 10%, porque el socialismo ahí es muy fuerte, si bien ha perdido un poco de apoyo electoral, esto vemos en la caída, pero no, nunca me lo imaginé a Del Cel ganando. Por tanto, sí podía ser un triunfo que hubiera sido la sorpresa y la recomposición de Macri en su lanzamiento a la presidencia. Realmente es una elección que aún sigue siendo abierta. Sí, la sorpresa fue Perotti, digamos, ¿no? Sí. Que sin apoyo presidencial. Sin apoyo presidencial llega a... Eso, porque Massa decía, Massa decía, yo creo que no apoyo presidencial lo hizo que Perotti lograra mayor cantidad de votos. Sí, a ver, ¿Puede ser? A ver, hoy todo lo que se acerca al kirchnerismo puro tiene techo. Todo lo que se acerca al kirchnerismo puro tiene techo en su crecimiento. Yo te muestro el caso Scioli. Scioli es un candidato que emite una imagen confusa, porque cada vez que el kirchnerismo le pega a Scioli, que las madres de Plaza de Mayo le pegan, que le pega los propios cercanos a Cristina, lo fortalece. Y a su vez, Scioli se encarga de decir que es la continuidad de lo bueno de este gobierno. Es un poco un discurso muy similar al que tenía Massa, si vos lo ponés a observar y a comparar entre Scioli y Massa. Digamos. En el momento, ahora, que Scioli gane la interna y lo ponga, por ejemplo, a Máximo Kirchner de compañero, ¿vos qué te pensás que va a pasar con Scioli? ¿Que va a crecer o que va a tener un techo? Eso es lo que yo creo. Un techo. Y bueno, eso es lo que no va a crecer. ¿No va a crecer más? ¿Qué pasa con Massa, digamos? ¿A vos considerás que se puede revertir esa realidad que se ve hoy de Massa? Y bueno, mirá, yo creo que ya el desangre de Massa, la caída de Massa ya es muy, muy difícil de revertirla, no es imposible, pero a ver, un hecho que hoy es un contrafáctico, podríamos decir. Supongamos que pierda Macri en Buenos Aires, que es una cosa media difícil, pero eso generaría un reacomodamiento de la fuerza y tal vez un realce de la figura de Massa. Pero hoy está el desangre, y vos fíjate que de los 11 intendentes que perdieron provincia de Buenos Aires, 8 se fueron para Scioli y 3 se fueron para Macri. Esto te permite ir más o menos indicando hacia dónde va el voto de Massa. La mayor cantidad de voto de Massa va a Scioli, vuelve al peronismo, y un menor porcentaje va hacia Macri. Ahí se empieza a desparramar el voto masista, digamos, al menos en la provincia de Buenos Aires. Pero hoy ya Massa lo que hace es continuar hasta la última hora, hasta las pasos, y posiblemente ahí habrá algún renunciamiento, pero él no puede bajarse porque él tiene que seguir construyendo su imagen, porque es un futuro presidencial de joven. Es un hombre que tiene toda una trayectoria política por seguir, y bajarse es para que la política y la realidad política lo ningunee y lo pierda en el ostracismo. ¿Y en la provincia cómo está? Porque uno ve que Adrián Fuerte, que aparece como el principal referente de Massa hoy por hoy, más allá de la precandidatura de Zavalo, fue el primer dirigente político que salió a caminar la provincia, digamos, ¿no? O sea, hace más de un año que está, un año y largo de que está caminando la... ¿Cuánto le afecta eso y hoy por hoy cómo considerás que que le puede ir en la disputa interna? Bueno, hay que ver, porque ahora él en Cambiemos por Entre Ríos, dentro de esa interna, él va a poder pegar la boleta. Hay que ver en qué lugar va, todavía no sabemos cómo va Fuertes, y hay que ver con quién puede pegar la boleta. Todavía no está definido los pegados de boleta. No está definido si, por ejemplo, el radicalismo va a poder pegar con Macri, va a poder pegar con Massi, va a poder pegar con San. No, eso no está definido. Entonces, hasta que no tengamos un panorama mucho más claro, todo lo que podamos decir es puramente especulación. Hasta que no tengamos las listas bien claras y con quién va a pegar cada uno, es especulación. Es pura especulación, digamos, sin ningún sustento. ¿Qué último número tenés, Carlos? Bueno, los números, digamos, cuesta hablar de números locales, no, porque uno realmente conoce a toda la gente acá, pero nosotros tenemos una interna del oficialismo que hoy estaría dándole una ventaja a Piaggio. Sí, lo reconoce la propia gente de Grané. Bueno, y le habla de 5 puntos de diferencia.
Y tenemos a nivel local todavía, bueno, hay candidatos que todavía están en un proceso de crecimiento, de lanzamiento, o sea que también es muy prematuro. O sea, la oposición tiene un trabajo mucho más arduo, que es la de instalarse, es la de hacerse conocer, es la de primero hacerse conocer y después la de comunicar ideas. El oficialismo cuenta ya con una ventaja enorme, que Bolanza ya de candidatos que ya tienen un ejercicio en la gestión, un mayor conocimiento, mejor cantidad, digamos, de publicidad. Es decir, que todavía hablar de números de la oposición también es un poco prematuro en este proceso de instalación que todavía está teniendo. Están caminando en los barrios, están haciéndose conocer. Hay más carteles de uno que de otro, hay otros que todavía no han aparecido. Entonces, digamos que es todavía muy prematuro hablar de números. Los de la gente de Cambiemos viene diciendo la ciudadanía nos estaba pidiendo esta unidad. ¿Realmente fue así? Digamos, o sea, la gente entiende, digamos, es una buena resolución esto que adoptaron, según lo que ustedes pudieron ver. Mira, por ejemplo, si yo voy acá a Gualeguaychú, en Gualeguaychú ya hay una experiencia política. Hay una experiencia política de cómo distintas fuerzas pueden convivir en base lo de color. Con Gualeguaychú. En base a un proyecto, en base a ideas y a una convivencia política que realmente ha sido ejemplo que no es fácil verlo esto en nuestras ciudades. A nivel provincial, bueno, habrá que ver cómo se presenta, y si no hay, porque en su momento también pasó con Di Narváez y Macri. A ver, hay que ver cómo se presenta esa alianza. Si no se ven rispideces políticas entre ellos, si no afloran los ecos, si no se manifiestan peleas, si las peleas se dan dentro de la pieza y no se manifiestan fuera de la pieza, y bueno... ¿Hay garantía de que eso suceda? Y esa es la madurez política. Esa es la madurez política que la gente le exige a los dirigentes. Que sepan acordar, que sean maduros, que compitan por ideas. Esa es la madurez política. Ahora, si no están a la altura de la circunstancia, bueno, todo eso puede generarle perjuicio a cualquier fuerza política. Es así. Bien, Carlos, gracias por la visita. No, por favor. Un gusto. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.